Escritura nos habla acerca de momentos en los cuales el corazón de los hombres se encontraba confortado por medio de la prosperidad, por medio de tiempos buenos. La Escritura nos habla acerca del tiempo de los jueces, tiempo donde el corazón de los hombres constantemente se acercaba a Dios en los momentos de dificultad y luego se alejaba cuando había prosperidad en sus vidas. La Escritura nos dice que luego de un periodo de 80 años en los cuales hubo paz, justicia y todas las cosas le fueron bien, los hijos de Dios nuevamente volvieron a hacer lo malo delante de los ojos del Señor, recurriendo a la idolatría, poniendo su confianza y su esperanza en algo que no es Dios, y nuevamente se alejaron de Dios. Es muy común que las personas en algún momento de su vida pongan sus fuerzas quizás en ellos mismos. Hay quienes dicen: yo puedo conseguirlo y puedo lograrlo por mis propios medios, yo puedo alcanzar este objetivo por mis propias fuerzas. Pero hay quienes entendemos que no tenemos las fuerzas para lograrlo. Hay quienes comprendemos que quizás hace tiempo que estás tratando de vencer el cigarrillo, mas con tus fuerzas no puedes. Que estás tratando de vencer alguna situación en tu vida, quizás las drogas, quizás la depresión, el desánimo, la tristeza, la angustia en el corazón. Pero dices: este enemigo es muy fuerte, este enemigo durante años me ha vencido en constantes batallas y no he podido lograrlo. En algún momento quizás parecía que sí, que iba a vencer, pero luego me di cuenta que no. Pero hay hombres que dicen: yo puedo lograrlo. Y por su propia obstinación, por su propia tenacidad, dice: yo puedo conseguirlo. Hay quienes hoy pueden hacerlo, quienes hoy toman la fuerza y dicen: yo, porque ahora tengo un hijo, entonces voy a dejar las drogas. Y dice: yo puedo, y lo hago, y lo consigue, alcanza el objetivo. Pero son los menos, aquellas personas que de repente dicen: no voy a fumar nunca más, no voy a tomar nunca más. Son los menos. Mayor es el número de aquellos que dicen: no puedo hacerlo. Amo mi familia, amo mis hijos, pero esto es algo que me vence. No tengo las fuerzas para poder lograrlo. ¿Por qué? Porque el enemigo representa un adversario poderoso, un adversario fuerte. Y dice la palabra que Dios levantaba jueces para que pudiesen guiar al pueblo, para que pudiesen conducir el corazón de ellos nuevamente a la presencia de Dios. Cada tiempo, cada tanto, por medio de la aflicción, ellos recapacitaban. Porque si no recordamos a Dios en medio de nuestras prosperidades, entonces vendrá la aflicción. Si cuando todo te va bien, cuando todo está bien en tu vida, no te acuerdas de Dios, porque cuando estamos mal, muchas veces las personas le hacen promesas a Dios. Dicen: Señor, yo estoy mal. Si tú haces esto en mi vida, entonces yo voy a servirte. Entonces voy a ir a la iglesia y voy a congregar asiduamente. Señor, si tú me bendices, voy a darte. Bueno, eso es lo que hizo Jacob. Dijo: Señor, si tú me bendices en el camino, yo voy a darte la 10ª parte de todo lo que me dieres. Pero nosotros enseñamos aquí, la palabra de Dios nos muestra que la fe nos lleva a movernos, no por vista, sino por fe. Si tú dijeras: bueno, si Dios me bendice, entonces yo voy a bendecir. Bueno, eso no sería fe, porque ya lo tendrías en tu mano. Pero sin embargo nosotros vivimos no por vista, sino por fe. Es decir, nos movemos sin que la bendición esté en nuestras manos. Decimos: Señor, yo voy a dar de corazón, yo voy a servirte, yo voy a ser Señor. Antes de que pueda venir aquello que espero a mi vida, Señor, yo voy a actuar, voy a confiar. Porque eso es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo sé que viene en camino, entonces no espero que llegue a mi mano, porque mi fe me hace entender: Señor, yo te serviré cuando me sanes. No, como sé que la bendición viene en camino, yo voy a servirte así. Y cuando me sanes, lo haré con más fuerza. Pero no voy a ponerme obstáculos, no voy a engañarme. Sé que necesito, Señor, tu bendición. Bueno, el pueblo
Luego de la muerte de Ahab, dice la Escritura, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capital de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Dice que el Señor los vende a un ejército, el cual oprimía a los hijos de Dios, y lo hizo durante 20 años. 20 años de dificultad. Yo no sé cuánto tiempo lleves viviendo en dificultad, enfrentando luchas, enfrentando situaciones difíciles en tu vida. Pero ellos, habiendo estado 80 años viviendo bajo la bendición de Dios, bajo el amparo del Altísimo, ahora nuevamente se alejan de Dios, le dan la espalda al Señor en medio de la comodidad, porque muchas veces esto es lo que hace la comodidad. La Escritura dice: Señor, no me des menos para que no te aborrezca. Señor, no me des de más para que no me olvide de ti, para que no me aleje. ¿Por qué? Porque en medio de la comodidad, en medio de la prosperidad, el hombre tiende a alejarse de Dios, o a olvidarse de Dios, o a pensar que no necesita a Dios. Entonces la Escritura dice: Señor, no lo hagas así, sino que dame lo justo, lo que necesito, para que mi corazón esté ligado a ti, sin importar lo que pase. Dice la Escritura que el Señor hacía descender el maná cada día para que el pueblo fuese a recoger el maná y para que entendiese que su dependencia de Dios era diaria, era constante. Si ellos querían comer, debían salir y tomar el maná. Ese maná, si ellos querían tomar una porción de más, se pudría. Solamente el Señor les permitía en el día del reposo, anterior al día del reposo, poder tomar una doble porción para no hacerlo en ese día. Pero luego, si ellos querían tomar algo más para guardar, no podían hacerlo. Entonces su vida dependía de Dios. Y cuando nuestra vida depende de Dios, entonces estamos seguros, porque podemos saber que Dios guía nuestro corazón. Aquel que depende de Dios no hace nada por sus propias fuerzas. Aquel que depende de Dios no cree que Él vence por sus propios medios. Hay quienes hoy creen que vencen y que lo que han conseguido y lo han logrado fue por sus propios medios. Aquella persona que no tiene a Dios puede decir: yo lo logré y lo hice por mis propios medios. Lo cierto es que Dios es el que permite que te levantes cada día, el que te da las fuerzas, el que permite que haya salud sobre tu vida, el que aún no ha bajado su mano para destruirte. Entonces tiene las fuerzas para levantarte y decir: bueno, voy a emprender un día nuevo. Pero aquel que entiende que depende de Dios sabe que no depende de su fuerza, sabe que no depende de su tenacidad, sabe que no depende de lo que Él es, porque su vida depende de Dios, porque su corazón depende de Él, sus fuerzas provienen de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando una persona que puede ser muy tenaz, muy fuerte, quizás alguien diga: yo vencí el cigarrillo y no necesité a Dios para hacerlo, dije, lo dejo y lo dejé. Un día me levanté y dije: no voy a drogarme nunca más, y no me drogué. Un día dije: el alcohol se terminó en mi vida, y lo dejé para siempre. Hay personas que pueden decir esto así, pero ¿qué dirás cuando de repente tengas que enfrentar un cáncer? ¿Qué dirás cuando enfrentes una enfermedad terminal? ¿Qué dirás cuando un hijo esté en la cama de un hospital y su vida corra peligro? ¿Qué harás en ese momento? ¿Qué harás cuando tu enemigo sea mayor y cuando tu enemigo sea poderoso? ¿Qué harás cuando lo que enfrentas es tan grave como para que puedas pensar o creer que tú no puedes vencerlo, que tú no puedes lograrlo? Entonces, ¿qué harás en ese momento? Porque aquel que creyó tener las fuerzas para lograr un objetivo, hoy tiene que mirar realmente y decir: no puedo, yo no puedo contra este adversario. Así no, de esta manera no puedo conseguirlo. Hay personas que dicen el poder de la mente. No, el poder de la mente es algo extraordinario. Cuando tú le hablas acerca de un milagro a ciertas personas, te dicen el poder de la mente. La persona piensa: me voy a sanar, me voy a sanar, me voy a sanar, y se sana. El poder de la mente
Ahora tú puedes aplicarlo a tu vida y decir, bueno, voy a sanarme, me voy a sanar, voy a ser positivo, no voy a mirar la enfermedad, no voy a tomar el remedio, estoy bien. Pero ser positivo no soluciona el problema. El poder de la mente no actúa ante un cáncer, ante una enfermedad terminal, ante una situación difícil en tu vida. Aquel que hoy está enfrentando los problemas matrimoniales, y hablo de aquellos que enfrentan problemas serios, problemas difíciles de resolver, donde sientes que aún se ha terminado, el amor se ha acabado, donde sientes que ya no queda nada por qué luchar, ya no queda nada por qué pelear. En algún tiempo uno podía decir, por los hijos, por mis hijos voy a soportar ciertas cosas, voy a soportar ciertas cargas, momentos así. Pero hoy digo, ¿para qué? ¿Por qué soportarlo hoy? Hoy no tengo un motivo, no tengo algo que me diga tengo que continuar. No tengo las fuerzas para hacerlo y veo que mi enemigo es muy grande, mi adversario, mi oponente es muy grande. Bueno, dice la palabra que este ejército, el ejército de Sísara, era un ejército grande, un ejército poderoso, el cual tenía 900 carros de hierro, 900 carros con los cuales oprimían al pueblo de Dios. Pero Dios había puesto un llamado. Dios había levantado una mujer para que pudiese allí gobernar, para que pudiese liderar. Esta mujer llamada Débora. Pero Dios le da una palabra a un varón que debía levantarse y debía confiar, que debía creer que Dios estaría con él. Y esto a veces es lo más difícil. ¿Por qué? Porque a veces dudamos. Si yo te preguntase en esta noche, ¿Dios está contigo? Quizás tu respuesta rápida digas, sí, Dios está conmigo. Ahora, ¿tú crees que Dios vencerá la dificultad que tienes? ¿Tú crees que la situación difícil y tu enemigo, tu adversario poderoso será destruido? Alguno dirá, sí, yo lo creo. Bueno, esta palabra nos habla de que cuando uno le cree a Dios, debe tomar una actitud. Cuando uno le cree a Dios, debe emprender, debe levantarse. Dice la palabra que el Señor le habla a este varón. Dice la Escritura, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo te traeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Dice, ¿acaso yo no te llamé? ¿No te dije que tomaras hombres y que fueras a la batalla? ¿Acaso no dije que la victoria sería tuya? Bueno, muchas veces Dios nos dice así, la victoria está en tus manos, la bendición está en tus manos. Pero es necesario que tomes esa actitud de fe. Es necesario que salgas a la batalla. Hay veces tenemos fe para creer que Dios puede hacer algo. Pero la fe no se demuestra solamente creyendo, sino yendo al campo de batalla, sabiendo que no vas a morir en aquel lugar, porque Dios te llama, porque Él te da una palabra hoy, para que puedas creer que no se trata de tu fuerza, no se trata de tu tenacidad, no se trata de tu capacidad, no se trata de ti. Se trata de que las fuerzas, se trata de que el poder proviene de Dios. Y Dios es el que te llama. Dios es el que te dice, ¿acaso no te he hablado para que salgas a la batalla? Y yo traeré al enemigo con todo su ejército y con todo su poder, y lo entregaré en tu mano. No importa cuán grande sea, no importa cuán difícil sea tu adversario, no importa la dificultad que hoy en esta noche estés pasando. Quizás tú digas, pastor, tengo una enfermedad muy grave. Los médicos ni siquiera encuentran qué es lo que tengo. Alguno quizás diga, estoy en una depresión profunda, he perdido a mis hijos y no encuentro esperanza.
Y esto no es hoy, hace años que vivo así. He intentado salir, he intentado cambiar, pero no he encontrado las formas, no he encontrado la salida, no he encontrado la respuesta para mi vida. Has tratado de luchar y de vencer. Y quieres creer en que Dios tiene la salida y tiene las respuestas. Pero esta palabra nos habla. Dice la palabra: no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve y junta a tu gente en el monte de Tabor. No te ha mandado el Señor que hicieras esto. Pero ¿sabes cuál fue la respuesta de Barak? Si tú no vienes conmigo, entonces no iré. Si tú vienes conmigo, voy. Si no vienes conmigo, no iré. Hay veces que uno se encuentra con algunas personas y tú le dices: mira, tienes que orar a Dios, tienes que clamar al Señor y pedirle a Dios que pueda bendecir tu vida, pedirle a Dios que pueda darte fortaleza, que pueda romper las cadenas en ti, que pueda haber bendición para tu casa, para tu familia. Pero hay quienes te dicen: si tú no pides, no puedes pedir por mi vida, porque yo no sé. Dios te llamó a ti. ¿Acaso no te llamó Dios para decirte que va a entregar a tus enemigos en tus manos? ¿Acaso no hay una promesa de Dios, una bendición de Dios en que Él te libraría, en que Él te sacaría bendición? Pero hay quienes dicen: no, ven conmigo, yo no puedo hacerlo solo, yo no puedo pelear. Hay veces que cuando uno estaba en el mundo y de repente tenía que ir a pelear con alguien, tenía que enfrentarse con algún joven, siempre le decía a algún amigo, a alguien: vení, acompáñame, porque me voy a pelear por allá, que no se meta nadie, quédate ahí para que nadie se meta. Uno decía: bueno, quiero estar seguro, no voy a ir solo, voy a llevar a alguien más. Ahora esta palabra dice que él le dijo: si tú no vas conmigo, entonces no voy a ir. Pero esto no tiene que ver con una cuestión de respaldo o de seguridad en cuanto al peligro en sí, sino que él entendía que su relación con Dios no era la misma que la relación de Débora con el Señor. Débora profetiza, una mujer que Dios le hablaba, una mujer que Dios escogió para traer bendición a sus hijos, para poder guiar, para poder liderar aquella nación que se había vuelto atrás y que estaba rebelde, y que por medio de la opresión de durante 20 años, ahora nuevamente clama a Dios. ¿Por qué? Porque no llega la liberación si no claman a Dios. No llega el momento si no le piden a Dios el rescate. Dice la palabra que en ese momento ellos estaban así, en esa condición, oprimidos por este ejército poderoso. Y en medio de aquella opresión claman a Dios y le piden al Señor por libertad, por liberación, por un tiempo nuevo. ¿Cuántos años tienes que enfrentar situaciones difíciles? ¿Cuánto más tiene que pasar para que hoy puedas clamar a Dios y decir: Señor, te necesito? Hay veces que nuestro corazón es orgulloso y dice: no, yo no voy a reconocer que necesito nada. Hay quienes dicen: quizás yo no necesito a nadie. Quizás esté escuchando esta palabra alguien que piense así y diga: yo no necesito tal Dios. ¿Cuántos años más tienes que ser oprimido? ¿Cuántos años más tienes que enfrentar las dificultades en tu vida? ¿Cuántos años más de aflicción necesitas para comprender que con tu fuerza no vencerás? Dice la Escritura que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios que venceremos. Pero dice la palabra que le dijo: si tú no sales conmigo, entonces no voy a ir. Y aquí nos muestra el carácter de un líder, el carácter de alguien que sirve y busca a Dios, el carácter ejemplificador de alguien que va al frente. ¿Por qué? Porque ella dijo: sí, yo iré contigo. Ella se comprometió con la causa y dijo: yo voy a ir, yo voy a acompañarte en esta batalla, yo voy a guiarte en este tiempo. Hay veces que algunas personas se acercan y me dicen: pastor, sabe que yo he consumido drogas por algunos años y no puedo vencer, no puedo salir de esa condición. ¿Cómo puedo hacer? Yo le explico que
A manera de ejemplo, su vida es como la de un paciente terminal y ellos necesitan tanto tratamiento en su vida como aquel que hoy tiene una enfermedad. Así. ¿Y de qué manera se trata esa enfermedad? Acercándose a Dios cada día. Si hay reuniones el lunes, el martes, el miércoles, tienes que buscar de Dios porque lo necesitas. Necesitas afirmar tu corazón, necesitas fortalecerte, rodearte con personas de fe, que todo en tu vida comience a cambiar. Y entonces hallarás la fortaleza, encontrarás la bendición en tu vida. Vendrán los momentos de lucha y en esos momentos debes orar a Dios, debes inclinarte y debes pedirle al Señor la fuerza, la fortaleza. Yo le digo, puedes mandarme un mensaje, puedes escribirme. Yo tengo que estar allí para acompañarte en ese momento. En el momento que quizás vengan las luchas y digan, no, hoy me estoy mal, me pasó esto, estoy pensando en ir a drogarme, que la palabra de Dios te saque de ese lugar. Son las fuerzas de Dios. Entonces necesita que lo acompañen. Necesita que respalden. Y el líder debe acompañar. El líder debe ser ejemplo, debe ir adelante, debe enfrentar la batalla. Debe salir al campo. No solamente dar la palabra, no solamente dar un ejemplo en cuanto a la Escritura, sino poner por obra y vivir. Porque Débora no solamente le habló de parte de Dios, sino que ella actuó conforme a la palabra de Dios. Pero también le profetizó y le dijo, por cuanto yo voy a la batalla, la gloria no será tuya, no serás tú, sino que una mujer se llevará la gloria o se llevará los halagos. Quedará esta victoria en sus manos. No hablaba de ella, hablaba de otra mujer llamada Jael. Pero alguno puede pensar, bueno, entonces Barak no tuvo fe. Barak fue un varón el cual dudó, por lo cual pidió la asistencia, pidió la ayuda. Bueno, la palabra de Dios nos habla en la carta a los Hebreos, Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltara para relatar acerca de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David y también Samuel y de los profetas. Haciendo referencia ¿a qué? A la fe de ellos. Es decir, Barak tuvo fe. A pesar de que le dijo a Débora, ven conmigo. Él tuvo fe. Quizás él sentía que no tenía lo necesario. Quizás él pensaba que no tenía lo suficiente. Hay veces que uno cree que no tiene lo necesario. Hace algún tiempo, una persona de repente, en medio de una reunión, comenzó a manifestarse. Hay veces que las personas llegan con problemas espirituales y necesitan ser ministrados en esa área de su vida. Y es muy común que cuando esto pase, los hermanos busquen al pastor, busquen al líder, al que vaya a actuar en ese momento. Pero lo cierto es que yo no fui, sino que le dije, ustedes háganlo. Vayan ustedes. Es su fe. Es Dios, no necesito ir yo. Porque tú eres un creyente verdadero, tú tienes la autoridad de Dios. Y debes seguir en nombre del Señor. Y debes tomar esa actitud de fe. Y debes orar. Quizás pienses así, como Barak. Bueno, quizás Débora tiene una relación con Dios más cercana. Quizás tiene experiencia. Entonces, ella tiene lo necesario para lograrlo, para hacerlo. Pero lo cierto es que Dios te llamó a ti, como me llamó a mí. Dios me ha dado una palabra y Dios ha hablado a tu corazón. Hay momentos en los cuales los líderes, los creyentes de fe, deben tomar su lugar y dejar de pensar que ellos no pueden hacerlo. Dejar de pensar que tiene un Dios aparte. Quizás alguno diga, no, el pastor tiene un Dios aparte. No, es el mismo Dios. Si tú vas y oras con autoridad, y si tú le pides a Dios y lo haces dándole la gloria al Señor, el Señor te dará la victoria, el Señor te dará la bendición.
Los hermanos oraron, ministraron esa vida. Y luego que terminaron de ministrar esa vida, dijeron, el Señor la hizo libre. Y no solamente fue por eso, sino porque vimos su vida cambiar, la palabra de Dios hacerse real. ¡Aleluya! Y aleluya. Dios te ha llamado a ti. El Señor te llama a ti. Y tú tienes que tomar el lugar. Quizás tú puedes decir, pastor, ¿lo puede hacer usted? Sí, yo puedo hacerlo. Pero ¿qué harás con tu fe? Le pides pruebas a Dios. Le dices, Señor, tú estás conmigo. Bueno, esas son señales que nos muestran que Dios está con nosotros. Un día yo le dije, Señor, muéstrame que tú estás conmigo. Y fue la primera vez que tuve una experiencia con una persona manifestada en la calle. A partir de ese momento comprendí que Dios estaba conmigo y que Él iba a librarme. Y de que Él iba a respaldarme en cualquier momento y en cualquier situación que se diera. Me ayudó a creer, me ayudó a confiar. Pero yo dije, Señor, tú estás en mí. Yo no esperé ser pastor para ministrar a las personas, para orar por ellos, para entrar en un hospital, para orar por sus vidas o para predicar la palabra. De alguna manera uno va haciendo ese camino. Uno va preparándose para el día. ¿Por qué? Porque confía que el día llegará. Porque confía que la bendición de Dios llegará. Y uno quiere servir a Dios, quizás sin ninguna expectativa de alcanzar algo. Simplemente de ser útil donde el Señor lo llame. Y poder dar lo mejor. Es decir, si puedo dar más, no voy a quedarme con eso. No voy a quedarme en la comodidad de decir, bueno, está bien. Yo le decía a los hermanos, acabamos de abrir Capital Federal. Muy poquitos días y hay veces que llegamos a las reuniones y por ahí nos faltan músicos. No hay hermanos para servir, no hay hermanos para que estén en la puerta, no hay hermanos para que estén en las diferentes áreas de la iglesia. Y tenemos que sacar la reunión adelante así. Y tenemos que servir a Dios así. Llevando cada día las reuniones adelante, llevando la palabra de Dios. Pero yo les digo, no es solamente eso. Porque uno puede decir, bueno, ya estoy bien así. Ya me puedo quedar tranquilo y cómodo con esto. Pero no se trata de lo que yo crea, o de lo que yo pueda, o de la capacidad que tengo. Hoy el volumen de este micrófono está al máximo porque no tengo voz. Pero no se trata de mi capacidad. Se trata de lo que Dios quiere hacer. Se trata de la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces les digo, hermanos, hemos abierto Capital Federal, pero eso no significa que hemos alcanzado nada. No significa que allí se termina. Le digo, estoy buscando un lugar para abrir otra iglesia. Quizás alguno diga, pero pastor, acaba de decir que no hay personas para que estén en la puerta o para servir en Capital Federal. Pero Dios es el que proveerá. Dios abrirá puertas de bendición para que la palabra de Dios siga llegando. ¡Aleluya! Y aleluya. Dios tocará el corazón de hombres y mujeres que le crean. Y así como Barak, salgan a la batalla. Y que puedan entender lo que la Escritura dice. Porque Barak no fue solo. Él no emprendió este camino solo. Hubo una palabra de Dios, un mensaje del Señor, el cual le dijo, levántate, ve con el ejército, los entregaré en tu mano. Uno podría decir, pero son 900 carros, es un ejército poderoso, nosotros no tenemos ese armamento. Imagínate, una caballería enfrentando tanques de guerra. Uno dice, no puedo enfrentar con este ejército aquellos tanques. No puedo ir a pelear con espadas contra estos que vienen con armas de fuego. Es una desigualdad terrible. Bueno, así de poderoso era el ejército de Sísara. Pero sin embargo, Dios no se limita a un ejército poderoso, cuán grande fuese. La Escritura nos habla que Dios le dio la victoria a los hijos de Dios ante 1 millón de etíopes. Un ejército como hormigas en el campo de batalla. Sin embargo, Dios lo hizo. No se trata de cuán grande sea tu adversario. No se trata de cuán grande sea tu problema.
sino de que puedas entender lo que Dios le dijo a este varón. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de los Jueces, en el capítulo 4 del libro de los Jueces. Allí se encuentra la palabra del Señor para esta noche. El libro de los Jueces, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 14 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió al monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goín. Y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Mira, voy a leerte otras versiones en cuanto a ese versículo 14. Dice: entonces Débora dijo a Barak: adelante, es ahora cuando el Señor va a entregar en tus manos a Sísara. Ya el Señor va al frente de tus soldados. El Señor va adelante, Él va al frente. Otra versión de las Escrituras dice: ¿acaso no va el Señor delante de ti? ¿Acaso el Señor no va delante tuyo para enfrentar a tus enemigos? Cuando tú sales a enfrentar a estos enemigos, cuando tú sales a pelear, ¿no tienes en cuenta que el Señor va delante de ti? El Señor le habló a Barak y le dijo: ¿acaso no va el Señor delante de tu ejército? Otra versión dice: delante de tus soldados. No va el Señor delante. Cuando el Señor te llama a la pelea, a la batalla, y te dice: voy a darte la victoria, el Señor no dice: ve, yo te alcanzo luego. El Señor no dice: bueno, arranca, al segundo día voy a aparecer. El Señor va delante de ti. El Señor enfrenta las batallas sabiendo que es Él el que vence y no nosotros. Cuando tú sales a enfrentar a tus enemigos, tú debes tener la confianza. ¿En qué? En que tú te levantas. Dice esta palabra: entonces Débora dijo a Barak: levántate. No es solamente cree, sino levántate. ¿Le crees a Dios? Entonces levántate. ¿Le crees a Dios que Él va a sanar tu vida? Entonces levántate. Sirve a Dios, haz su obra. ¿Le crees que Dios va a prosperar tu vida? Entonces sirve a Dios, trabaja para Dios. Haz la obra de Dios y verás cómo el Señor se glorifica en ti. Verás cómo el Señor te da la victoria sobre todos tus enemigos, sin importar cuán fuerte sean, sin importar la dificultad tan grande que venga a tu vida. A la hora de salir a enfrentar, tú debes saber que Dios va delante de ti. Tú debes creer que el Señor va delante de ti. Y el que va delante es el que guía. No es el que va detrás, el que guía a un grupo, sino el que va delante. Porque el que va atrás nadie lo ve. ¿Cómo puede guiar? El que va delante guía. Y esta palabra dice: el Señor, ¿acaso no va delante de ti? Y si el Señor va delante de ti, ¿no te dará la victoria? Y si el Señor va delante de ti, entonces no vencerás. Si el Señor va delante de ti, entonces tienes que creer en esta noche que la enfermedad será vencida, que los enemigos serán derrotados, que tu matrimonio saldrá adelante, que tu vida saldrá prosperada, que la gloria de Dios se verá en ti. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios. Pero ¿sabes por qué? Porque Él te da la victoria. ¿Sabes por qué los conseguirás? Porque de Él depende. No depende de ti. Si dependiera de mí, si dependiera de ti, bueno, entonces estamos listos. Estamos perdidos. Si fuera por nuestra fuerza, no hubiésemos alcanzado nada.
Si fuera por nosotros. ¿Por qué te digo esto? Quizás alguno diga, no, no es tan así. Mira, yo veo a las personas tener los mismos problemas que los creyentes se enfrentan a veces, pero su vida no puede más. Las personas se enfrentan a una situación difícil para el corazón de cualquier persona, pero aquel que no tiene a Dios, el problema es como 10 veces más grave. La situación es insuperable. Caen en una depresión, no se levantan más. Pero el que tiene a Dios encuentra la fortaleza en Dios, la esperanza. Dios nos da herramientas para levantarnos. Dios nos da una palabra. Entonces encontramos los mecanismos para no dejarnos vencer. ¿Por qué? Porque de repente viene el pensamiento. Viene el pensamiento a tu mente y dices, no voy a ir más a la iglesia. No voy a ir más. ¿Por qué? Porque ahí no me tienen en cuenta. Porque no sé, no sirvo. Esto no es para mí. Porque no entiendo, abro la Biblia y leo y no sé. No voy a ir más. Pero viene la palabra de Dios y confronta tu corazón. Pero viene el mensaje de Dios y comienza a abrir tu corazón, tu mente. Y por más que dijiste, como dijo el profeta, no voy a hablar más en tu nombre. No lo voy a hacer más. Ya está, estoy cansado. Pero luego dice que sintió un fuego dentro de sí que no podía resistirlo. Fue mayor Dios. Porque cuando estamos desanimados, tristes, cuando estamos abatidos, cuando de repente sentimos que no tenemos fuerza para salir a pelear, el Señor nos recuerda que Él va delante nuestro. Siempre que tú pienses que esto depende de ti, entonces te sentirás abatido, te sentirás sin fuerza. Porque dice la palabra que Sansón tomó una quijada de asno y comenzó a destruir a los enemigos. Comenzó a matar a todos los enemigos. Y tomó una quijada de asno y mató 1000 hombres. Con una quijada de asno. Y él dijo, esto lo hice con una quijada de asno. Y dice que de repente sintió que se moría. Las fuerzas ya no le daban más. Se sentía desfallecer. Porque en el momento que piensas que es por tus fuerzas, Dios le mostró la realidad. No era la fuerza de él, era la fuerza que provenía de Dios. Cuando el Señor le saca su fuerza, no quedaba nada. Cuando el Señor le quita toda la fuerza a Sansón, estaba por morir. Hasta que él le dice a Dios, hasta que él clama a Dios en medio de esa situación. Y Dios es el que pone las fuerzas. Y Dios es el que levanta. Aún en el momento de su muerte, Sansón clama a Dios para que le devolviese las fuerzas. En lo último de su vida entendió que las fuerzas no eran de él. No provenían de él, sino que vienen de parte de Dios. Cuando nosotros nos jactamos, cuando creemos que somos capaces, cuando creemos que alcanzamos o logramos cosas por nuestra propia capacidad, nos engañamos a nosotros mismos. Cuando logramos pensar o cuando creemos que hemos alcanzado algo porque somos muy capaces o que somos muy hábiles en ciertas cosas de nuestra vida, es cuando nos confundimos, es cuando nos engañamos y verdaderamente no es así. Entonces esto nos ayuda a entender que no tiene que ver con la capacidad del hombre, sino con que Dios va delante nuestro. Dice que la palabra vino. Entonces, dice la Escritura, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. El enemigo poderoso de repente tuvo que huir, tuvo que escaparse, y los de su ejército no quedó ni uno. Barak le dijo a Débora, acompáñame porque si no, no iré. Pero Débora, como buena referente, como buena líder, dijo, yo iré. Pero debes entender que no será para ti la victoria, sino que será para una mujer. No será tuya.
¿Por qué? Porque debías salir a la batalla sin dudar. ¿Por qué? Porque Dios te dio una palabra a ti. Dios te habló a ti. Hay veces que Dios nos habla y nos dice, ve, haz esta obra. Pero dudamos. Y entonces decimos, no lo puede hacer otro. Hermano, no puede ir usted. Hay una persona que necesita, no podría ir usted. Si Dios te llama, si Dios ha puesto un liderazgo sobre tu vida, entonces Dios te respaldará. Dios te dará lo necesario. Hay veces que algunas personas con problemas espirituales han pedido, pueden ir a visitarnos. Nosotros no solemos hacer visitas, a menos que sea algún hermano que esté pasando algún problema o alguna enfermedad o alguna situación que lo amerite, que esté imposibilitado para poder venir. Pero no solemos ir a hacer visitas. Hay veces que las personas dicen, no puede ir a visitar a mi pariente que él no cree en Dios, pero si usted le predica. No funciona así. Puede venir y hablarle y predicarle la palabra. Predícale vos. Hablale con tu ejemplo. Mostrarle a Cristo con tu vida. Y Él sentirá interés. Si no te escucha a vos, que sos su pariente, ¿qué te hace pensar que me va a escuchar? ¿Porque tenga la autoridad de Dios o porque tenga un conocimiento de la Escritura? Hay veces que dicen, puede hablar con mi pariente porque él está mal. Y le digo, ¿y él quiere hablar conmigo? Ah, no sé. Bueno, pregúntale. Si no quiere hablar conmigo, yo tampoco voy a hablar con él. Si él quiere hablar, está bien, lo llamo. Pero si no, ¿qué sentido tiene? Tratar de convencer a alguien o tratar de hablarle la palabra a aquel que no quiere saber nada. Entonces uno debe predicar la palabra y debe hablar el mensaje, compartir la fe. Pero hay veces que las personas dicen, no, venga a mi casa y hábleme. Ven tú aquí. Ven tú y esfuérzate como todos nosotros para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque si tienes esa actitud de, vengan, predíquenme, yo lo necesito, órenme, yo lo necesito. Entonces no entiendes que tú debes venir con un corazón arrepentido. Que tú debes venir muriendo a tu propia vida, muriendo al yo, entendiendo que no eres nadie, yo tampoco lo soy. Delante de Dios somos todos iguales. Y no hablo de la autoridad en cuanto a la congregación, hablo en cuanto a nuestras vidas. Pero hay quienes piensan así, no, usted tiene que venir y predicarme, o usted tiene que hacer esto, o usted tiene que hacer lo otro. Hay quienes me dicen, usted tiene que hacer esto porque usted es pastor. ¿Pero dónde dice eso? ¿Dónde dice la Escritura? No, la palabra dice que el pastor busca sus ovejas. Sí, ovejas, no cabras. No al rebelde, no al contumaz, no al que todo el tiempo te lleva a la contraria, no al que nunca se somete a la voluntad de Dios, no al que no sirve a Dios. Dios te manda. Pero dice la palabra, inclusive más, busca a tu siervo, es decir, Dios se encargará de buscar aquella vida, porque si dependiera de mí, bueno, entonces mucha gente quedaría en el camino. Si dependiera de que yo vaya a buscarlos, entonces muchos quedarán en el camino, pero es Dios el que te busca. Es Dios el que toca tu corazón, no importa cuánto tiempo pase, no importa cuántos años hayan pasado. La palabra de Dios llega a tu corazón. El mensaje de Dios llega a tu vida. Hay quienes en su inmadurez quieren decir, no, usted debería venir, porque yo di mi ofrenda y di mis diezmos. No lo diste para mí. Yo no vivo de eso. Y si no, es tu compromiso con Dios. Y hay quienes me han dicho, inclusive más, usted no viene porque yo no doy diezmos grandes. Yo no sé quién da y quién no da. No me interesa, no es mi tarea. Dios me ha encomendado predicar la palabra, guiar al pueblo, hacer un canal de bendición, tratar de llegar a los perdidos, llevar un mensaje de esperanza, pero no llevar una lista de quién da o quién no da. No me interesa. Jamás alguien que dé más o dé menos será algo.
porque delante de Dios es lo mismo. Si no, vea la Escritura. Dice la palabra que el Señor veía como aquellos sacaban y ponían en la bolsa y daban mucho dinero. Pero el Señor miró a una mujer que dio 2 blancas y dijo: ella dio más que todos. El Señor no se acordó de los que daban mucho. Miró el corazón de aquella que no tenía nada para dar, pero lo entregó todo. ¿Qué piensas que será más importante? ¿Quién es el que mira? Cuando tú lo haces para Dios. Cuando tú sirves, lo haces para Dios. Tú no necesitas que alguien te vea. Lo hacemos para el Señor. Pero hay quienes dicen: no, si hay un compromiso, yo he sido de bendición y deben ser lo mismo para mí. Pero no es de esa manera, no es de esa forma. Yo no tengo ninguna obligación. Hay quienes me dicen: usted tiene que hacerlo. No, discúlpeme, yo no tengo que hacerlo. No, que usted crea que sí no significa que tenga que hacerlo. Yo estoy tranquilo para con Dios con lo que hago. Estoy tranquilo para con Dios con lo que doy, con el esfuerzo. Quisiera dar más, a veces no nos dan las fuerzas. A veces no nos da el tiempo. A veces las cosas que tenemos, otras responsabilidades no nos permiten quizás ocuparnos. El tener que atender un negocio, el tener que trabajar, no nos permite quizás ocuparme, en mi caso, al 100%. Pero cuando alguien de repente viene y dice: no, porque ustedes roban el diezmo, yo le digo: no, discúlpame, pero yo tengo que trabajar. No vivo de lo que la gente da, no vivo de la ofrenda. Yo dependo de Dios. Es la bendición de Dios en mi vida. Y quizás no puedo tener el tiempo que por ahí sería útil en otra área. Porque tengo que sustentarme, porque tengo que vivir, porque tengo que pagar mis cuentas. Pero le he dicho a Dios: Señor, yo quiero ser ese ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando viene un hermano con mucho trabajo o con muchas ocupaciones o quizás con una empresa y dice: ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, se puede hacer. ¿Se puede con un negocio servir a Dios? Sí, se puede. Se puede con 2, con 3, con 4. Se puede. Llegué a tener 6 negocios. Obviamente, más negocios, más responsabilidades, más problemas, más cargas. Entonces, luego tú vas tomando tus prioridades y tú vas decidiendo. Pero en definitiva, todo lo que haces, lo haces y lo consigues porque Dios va delante de ti. Porque Él pelea por ti. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quizás alguno diga: pastor, hay veces cuando uno predica dice: no, quizás está enojado por algo. No, yo no estoy enojado por nada. Pero es que entiendas que Dios te llamó a ti. Y Dios te llamó a hacer su voluntad. Y si Dios te llamó es porque tienes lo necesario. Y lo que no tengas, Dios te lo dará en el camino. Nacerá en el camino. Cuando vayas a la batalla, Dios irá delante de ti. Y Él sabrá lo que te falte. Pero es necesario que tú te levantes en esta noche para vencer a tus enemigos. Es necesario que tú te levantes de la condición en la que estás y que puedas creer en la palabra de Dios. Dice la Escritura que le dio una gran victoria. Aquella mujer Jael terminó quitándole la vida a Sísara con una estaca que clavó en su sien. Y luego de que esto sucedió en el capítulo 5, como ocurre en nuestra vida cuando Dios nos bendice, cuando llega la bendición de Dios, tú hoy estás esperando una bendición en tu vida. Tú anhelas algo y quizás se ha tardado en venir. Y la Escritura dice: la esperanza que se tarda es un tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Es decir, cuando esa bendición no viene, tú dices: oh, ya no aguanto más, ya no aguanto más, ya no soporto más. Necesito esto en mi vida. ¿Sabes? Cuando fuimos a alquilar el local en Capital Federal, cuando llegué a ese lugar, había una pareja que estaban durmiendo en el suelo, ahí a unos metros de la iglesia.
Y uno ve esto en todo Capital Federal, por todas partes, cada vez hay más personas en situación de calle. Y yo decía, Señor, quizás tú nos estás trayendo al medio de todo esto para que lleguemos a esas vidas, para que lleguemos a estas personas. Porque yo sé que hay ministerios o lugares que los rechazarán o que los tomarán para sacarle lo poco que tienen, para destruir su fe. Pero aquí vendrán, Señor, nosotros no les pediremos nada, le hablaremos, los aconsejaremos, trataremos de darle lo que podamos en la medida que podemos. A veces uno se queda escaso. No es porque no quiera. Hace unos días un varón me dice, pastor, me van a cortar la pierna porque no tengo los dólares que me faltan para poder hacerme un tratamiento. Yo le digo, mire, lamentablemente, económicamente, no puedo ayudar a todas las personas que me mandan un mensaje. Hay personas que me dicen, pastor, ayúdeme a comprar, a hacer mercado, como dicen en otros países. Solamente necesito 100, 200 dólares. ¿Sabe lo que es 100, 200 dólares aquí? Ayúdeme para hacer mercado. Ellos ven que uno está predicando la palabra, que sube un mensaje o que sube diferentes reuniones. Y creen que detrás de todo esto uno maneja dinero y que puede dar dinero, como que uno llevara la ganancia. Le digo, yo tengo que trabajar como tú. No puedo sustentar o solventar, por más que quisiera, no puedo hacerlo. No puedo ayudarte económicamente así. No puedo ayudar a todo el que me escribe. Personas de Colombia me decían, estoy en la calle, tengo 7 hijos, ayúdeme por favor. No puedo hacer nada. Estoy lejos, no tengo los recursos para poder hacer eso y para poder ayudar a todo aquel que hoy no tiene un alquiler. Pero lo que puedo hacer es predicar la palabra. Lo que puedo hacer es cumplir la voluntad de Dios, llevar el mensaje, llevar la palabra de Dios para que aquel que está en esa situación crea que Dios va delante de él y que solo tiene que levantarse y que solo tiene que creer y tomar esa actitud de fe. Pasaron unos días nada más, aquellos hermanos que estaban allí en la calle se acercaron a la reunión, escucharon la palabra, pude orar por ellos, pude conocerlos, pude conocer su situación. La joven estaba embarazada, viviendo en la calle en este frío, 7 meses de embarazo, ya entrando en 8. Pero sin embargo, ella vino el día de ayer y decía, quiero contarle al pastor, porque a partir de que vine en este lugar, de que oraron por mi vida, de que nos aconsejaron, ahora tuve a mi hija ya nació y tenemos un lugar donde vivir, mi esposo está trabajando, la bendición de Dios llegó a nuestra vida y quiero darle gracias a Dios por eso, aleluya, y aleluya. Santo nuestro Dios, Él te dará la victoria, el Señor te bendecirá. Tú puedes tener muchos recursos hoy y malgastarlos, pero si es Dios el que guía tu vida, entonces ese tiempo vendrá. Y cuando eso venga, produce un canto de alegría, un canto de alabanza a Dios. Señor, lo hiciste, cumpliste tu palabra, venciste mis enemigos, me diste la victoria. Señor, tus promesas se han cumplido en mí. Siento, Señor, tu bendición. Te sientes imparable. Bueno, ese tiempo vendrá. Ese tiempo vendrá para tu vida. Pero es tiempo de que puedas creer. No hay imposibles para nuestro Dios. Pero es tiempo de que puedas rendirle tu corazón a Él. Es tiempo de que puedas confiar y levantarte para enfrentar la batalla. Tienes que enfrentar a tu enemigo. Aquí yo no te diré que tienes que escapar de tu enemigo. Hay situaciones en nuestra vida en las cuales tienes que huir. Donde tú no estás fuerte, tienes que huir. Si tú eres un cristiano que acaba de llegar y quieres ir a predicarle a tus amigos que están tomando o drogándose en la esquina, tienes que huir de ahí. No estás listo para eso. Aún no estás preparado para esa batalla. Soldado que huye sirve para otra guerra. Tienes que irte de ahí. Y luego cuando pase el tiempo, tú sabrás cuando sea el tiempo correcto. Podrás hablarle. Pero habrá fortaleza en ti, habrá esperanza. Una vida diferente, estarás convertido. Hoy quizás no es el tiempo. Pero esta palabra viene para decirte que te levantes para enfrentar la batalla. Para que enfrentes a tus enemigos.
los que se levantan contra tu vida, los que te han oprimido, los que te han tenido en esa condición por años. Tú levántate, porque es tiempo de que enfrentes tus enemigos para vencerlos, pero sabiendo que el Señor va delante de ti, sabiendo que el Señor es el que guía nuestra vida. Dice el final del capítulo 5: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Señor, los que te aman sean como el sol cuando sale en toda su fuerza, como el sol cuando nace ahí con toda la fuerza, así, en aumento. Así debe ser tu vida, debe comenzar a brillar y debe comenzar a aumentar cada vez más la gloria y la bendición de Dios en tu vida, la esperanza del Señor en tu corazón, la palabra de Dios en ti que marca la diferencia. Aleluya. Y aleluya, bendito Dios. Santo es Él. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de que puedas creer que todo lo que necesitas está en Él. Hay veces que ponemos la esperanza en otras cosas y cuando confiamos en nuestras propias capacidades nos engañamos pensando que tenemos lo suficiente para poder vencer, pensando que podemos lograrlo. Quizás hayas logrado algunos objetivos en tu vida y hayas vencido algunas situaciones, pero cuando tengas que enfrentar situaciones terribles o enemigos poderosos, entonces es tiempo de que puedas confiar en Dios, clamar a Dios. Hay quienes no lo hacen. Hay quienes dicen, no, si yo salí, entonces esta vez también lo haré. Bueno, Sansón dijo lo mismo. Otra vez romperé y escaparé. Él dijo, rompí los mimbres, rompí las cuerdas, esta vez también lo haré. Pero no fue así. Si no clamamos a Dios en medio de nuestra aflicción, si no abrimos nuestro corazón a Dios en sinceridad y confiando en Él, hay situaciones de las cuales no podremos salir. No podremos vencer, porque de Él depende la victoria. Yo voy a invitar a aquel que hoy quiera poner su vida en las manos de Dios, aquel que quiera poner su corazón en las manos del Señor, aquel que quiera confiar en Él, sabiendo que Él irá delante de ti, Él te guiará. Quizás alguno diga, pero no sé qué hacer, pastor. No te preocupes, el Señor te guiará. Él abrirá camino en el desierto, ríos en los sequedales. Él abrirá un camino donde no hay para ti. Si es necesario, Él lo hará para que tú camines en un lugar seguro y no habrá peligros con Él, porque nuestra vida está en Dios y Él nos guarda, Él protege tu vida. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, los que quieran abrirle su corazón al Señor, que puedan cerrar sus ojos, los que están presentes o los que están escuchando esta palabra a través de las redes sociales, donde quiera que esté llegando este mensaje, que puedas repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.